Bienvenidos a vuestros canales Libri, Dailymotion, Loveo Televisión, VidTube, y nuestro canal Telegram. Dejaremos todos los enlaces de las diferentes plataformas para que sean ustedes donde deciden verlo. Traducido y dirigido por Francis Cluses en español. Sin más preámbulos comenzamos. El boletín oficial en español, fechado el 13 de julio del 2020, titulado ¿Cómo Estados Unidos se convirtió en un estado esclavo de Babilonia? Comenzamos esta exposición. Gracias. Nota para los lectores. Los siguientes 3 números de este boletín serán escritos previamente para que pueda tomar mi año sabático anual. Si sucede algo realmente importante, te informaré con una actualización. Mi batalla contra la mafia házara comenzó en Japón, donde durante una carrera de 30 años como periodista de primera línea, vi como primer ministro después de que el primer ministro fuera asesinado y se desmantelara un sistema económico exitoso. Cuando comencé a informar en Japón en 1985, tenía el ingreso per cápita más alto del mundo y la brecha más baja entre ricos y pobres en cualquier nación desarrollada. Este fue el resultado de décadas de crecimiento económico de 2 dígitos. El llamado milagro japonés. Ahora, Japón está gobernado por los fondos de cobertura de gánsteres házaros y sus esclavos. El país ahora tiene la segunda brecha más grande entre los ricos y los pobres en la OCDE, después de los Estados Unidos, y los japoneses promedio apenas se las arreglan. Fue la ira por lo que le habían hecho a los japoneses lo que me puso en el camino para liberar a este país, al tratar de convencerlos de que dejaran de rendir homenaje a sus esclavizadores. Esto fue personal, porque muchos periodistas japoneses, banqueros centrales y políticos que conocí y respeté habían sido asesinados por estas personas. Descubrí esto de los jefes japoneses yakuza, que me dijeron que eran subcontratistas de la mafia házara. Cuando las sociedades secretas asiáticas acordaron ayudar a liberar a Japón y al resto del mundo del dominio házaro, todo tipo de personas de todo tipo de sociedades secretas salieron de su escondite para hablar con nosotros. Uno que fue particularmente influyente fue un agente británico principal, el Dr. Michael Van de Meer, también conocido como Michael Meiring. Me dio algunas tareas de lectura para que supiera exactamente a qué me enfrentaba. Van de Meer había estado luchando contra los házaros durante décadas y pagó un alto precio. Le habían volado las 2 piernas por un conjunto de bombas, según él, por agentes de George Bush Sr. y David Rockefeller. La información que me dio me hizo darme cuenta de que lo que presencié personalmente en Japón fue un proceso gradual de esclavitud que ya se había completado en los Estados Unidos. Estas fueron las personas que asesinaron a Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Martin Luther King y muchos otros. Es interesante notar que a pesar de que los documentos oficiales sobre el asesinato de Kennedy se han publicado después de una gran anticipación, ni un solo medio de comunicación informa que su asesinato fue ordenado por entonces el primer ministro israelí David Ben-Gurion. Ben-Gurion, a su vez, estaba tomando sus órdenes de la mafia házara como parte de su plan para asesinar al 90% de la humanidad y esclavizar al resto para gobernar el mundo desde Jerusalén. Antes de entrar en citas clave de estos materiales de lectura, permítanme explicar por qué están equivocados cuando culpan del problema a los judíos, porque estas personas solo se llaman judíos, en realidad son adoradores de Satanás. Mi propia familia es judía. La familia de mis madres era originalmente Orstein, que significa roca de caballo o montaña de caballos. Eran las mujeres descendientes de jinetes házaros derrotados por los rusos y los mongoles. Mi abuela tenía tanto miedo de ser identificada como judía que llevaba un documento que decía que había sido bautizada como anglicana. La madre de mi padre también era judía, y no se lo contó a mi padre hasta que estuvo en su lecho de muerte. Mi padre tampoco me lo dijo hasta que se estaba muriendo. Tenían mucho miedo de algo, y ese algo eran los satanistas házaros. Habían escapado de su esclavitud y eran reacios a volver a ella, y es por eso que mantuvieron en secreto su ascendencia incluso de sus parientes más cercanos. La mayoría de los judíos religiosos siguen siendo sus esclavos. Si estudias la historia real de Babilonia, aprenderás que la circuncisión era la castración ritual para identificar a los machos de las tribus vencidas como esclavos. En cualquier caso, mis ancestros varones anglosajones eran descendientes de los reyes guerreros invictos del planeta Tierra, y no se trataba de dejar que las mujeres de una tribu derrotada nos dijeran qué hacer. No fuimos circuncidados ni esclavizados. La otra cosa que debes saber es que vivimos según la regla de Or.
Haz a los demás como te gustaría que otros te hicieran a ti. Fuimos morales no porque teníamos miedo al infierno o tentados por los sobornos prometidos del cielo, sino porque era nuestro propio interés ser morales. No robas ni asesinas para poder vivir en una sociedad donde no te roban ni te asesinan. No éramos cristianos porque Jesucristo había sido torturado hasta la muerte y sus asesinos aún estaban en el poder. Además, no podíamos creer que un Dios justo permitiría tanta miseria y sufrimiento en la tierra. Entonces éramos ateos, el tipo de judío más perseguido que hubo. Personalmente, sé que no nos creamos a nosotros mismos, por lo que debe haber un creador. Para respetar al creador, debes respetar la creación, en otras palabras, respetar a otras personas y a todos los seres vivos. En cualquier caso, citemos ahora 3 informantes clave sobre los judíos, con la condición de que estén hablando de la sinagoga de Satanás y no de los verdaderos judíos. Comencemos con una advertencia del padre fundador Benjamin Franklin. Estoy totalmente de acuerdo con el general Washington en que debemos proteger a esta joven nación de una influencia y penetración insidiosas. La amenaza, caballeros, son los judíos. En cualquier país donde los judíos se hayan asentado en gran número, han bajado su tono moral, depreciado su integridad comercial, se han segregado y no se han asimilado. Se burló e intentó socavar la religión cristiana sobre la cual se funda esa nación al objetar sus restricciones. Han construido un estado dentro de un estado. Y cuando se opusieron, trataron de estrangular financieramente a ese país, como en el caso de España y Portugal. Si no los excluye de estos Estados Unidos, en esta constitución en menos de 200 años, habrán invadido en cantidades tan grandes que dominarán y devorarán la tierra, y cambiarán nuestra forma de gobierno, por lo cual nosotros los estadounidenses hemos perdido nuestra sangre, dada nuestra vida, nuestra sustancia y puso en peligro nuestra libertad. Si no los excluye, en menos de 200 años nuestros descendientes trabajarán en los campos para proporcionarles sustento, mientras estarán en las casas de contadores frotándose las manos. Les advierto, señores, que si no excluyen a los judíos para siempre, sus hijos los maldecirán en sus tumbas. Franklin tenía mucha razón. Confirmamos esto ahora con una cita exacta de Harold Wallace Rosenthal, ex alto asistente administrativo del ex senador Jacob Javits. A la mayoría de los judíos no les gusta admitirlo, pero nuestro Dios es Lucifer. Rosenthal, quien luego fue asesinado por revelar tanto, también dijo: los judíos hemos planteado un problema a otro al pueblo estadounidense. Luego promovemos ambos lados del problema a medida que reina la confusión. Con sus ojos fijos en los problemas, no pueden ver quién está detrás de cada escena. Los judíos jugamos con el público estadounidense como un gato juega con un ratón. La sangre de las masas fluirá mientras esperamos nuestro día de victoria mundial. El dinero es más importante que la moral. Podemos lograr cualquier cosa con dinero. Nuestro poder ha sido creado a través de la manipulación del sistema monetario nacional. Somos los autores de la cita. El dinero es poder. Como se revela en nuestro plan maestro, era esencial para nosotros establecer un banco nacional privado. El sistema de la Reserva Federal se ajustó muy bien a nuestro plan, ya que nos pertenece, pero el nombre implica que es una institución gubernamental. Desde el principio, nuestro propósito era confiscar todo el oro y la plata, reemplazándolos con billetes de papel no canjeables sin valor. Adquirimos el monopolio total de la industria del cine, las redes de radio y los nuevos medios de televisión en desarrollo. La industria gráfica, los periódicos, las publicaciones periódicas y las publicaciones técnicas ya habían caído en nuestras manos. La ciruela más rica llegó más tarde, cuando nos hicimos cargo de la publicación de todos los materiales escolares. A través de estos vehículos, podríamos moldear la opinión pública para adaptarla a nuestros propios fines. La gente solo son cerdos estúpidos que gruñen y chillan los cantos que les damos, ya sea verdad o mentira. A continuación, tenemos la advertencia del experto sionista de alto nivel Benjamin Friedman, que fue un hombre liberado de Khazarian igual esclavitud sionista. Los sionistas y sus correligionarios gobiernan Estados Unidos como si fueran los monarcas absolutos de este país. Los sionistas le dijeron a Inglaterra: garantizaremos traer a los Estados Unidos a la guerra como su aliado, para luchar con usted de su lado si nos promete Palestina después de ganar la guerra. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora? Si desencadenamos una guerra mundial que puede convertirse en una guerra nuclear, la humanidad está terminada. ¿Y por qué tendrá lugar?
tendrá lugar debido al acto tercero. Se levanta el telón de la ley tercero. El acto hoy fue la Primera Guerra Mundial. El acto segundo fue la Segunda Guerra Mundial. El acto tercero será la Tercera Guerra Mundial. Los judíos del mundo, los sionistas y sus correligionarios en todas partes, están decididos a utilizar nuevamente los Estados Unidos para ayudarlos a retener permanentemente a Palestina como punto de apoyo para su gobierno mundial. ¿Cómo puede Estados Unidos, alrededor del 5% del mundo, salir y luchar contra el 80 y 90% del mundo en su tierra natal? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Enviar a nuestros muchachos para que los maten? ¿Para qué? ¿Entonces los judíos pueden tener a Palestina como su comunidad? Te han engañado tanto que no sabes si vas o vienes. No los llamo judíos. Me refiero a ellos como los llamados judíos, porque sé lo que son satanistas. Bien, ahora Estados Unidos está en una batalla desesperada por liberarse después de haber sido esclavizado lentamente durante los últimos 200 años. El proceso está en marcha. Una gran parte del liderazgo de la mafia házara en los Estados Unidos ha sido asesinada o arrestada. Sin embargo, la inteligencia militar japonesa estima que alrededor de 1 millón de mafias házaras gobiernan los Estados Unidos. Pretenden ser judíos, musulmanes, cristianos, etc. Pero adoran a Satanás. En este momento están luchando por sus vidas. Los activistas de Antifa y Black Lives Matter involucrados en disturbios y sabotaje son agentes házaros o sus embaucados, según fuentes de la NSA. Por ejemplo, un análisis de Pew muestra que solo 1 de cada 6 activistas de la llamada vida negra es afroamericano. En otras palabras, son agentes házaros. Puedes decir lo mismo de Antifa. Es necesario neutralizar a estas personas para que Estados Unidos se libere del sistema de esclavitud de la deuda babilónica controlado por los satanistas házaros. La próxima semana continuaremos analizando quién lucha contra ellos y cómo no solo Estados Unidos, sino el mundo entero pueden liberarse de este horror. Las fortalezas clave que deben tomarse son los medios corporativos, la industria farmacéutica, los monopolios de alta tecnología, los megabancos, la élite política de Washington, la burocracia de la salud y muchas de las compañías de energía. Hasta aquí esta exposición. Recuerden, síganos en cada canal de nuestras plataformas. Den un me gusta y sobre todo compartan. Gracias y feliz semana. Bendiciones.